Tengo 16 años y nunca he ido a la escuela. Es más, a esta hora debería estar ahí. Desde que tengo 3 años, mi familia ha optado por una forma de educación no convencional, el homeschooling o escuela en casa. El homeschooling consiste en aprender en familia sin asistir a una escuela, sino aprendiendo en la casa, en un museo, en un parque o en cualquier parte. Cada ocasión de la vida es una oportunidad para aprender algo nuevo. Para nosotros, todo empezó cuando vivíamos en Costa Rica. Decidimos mudarnos de país y para elegir el lugar perfecto en donde íbamos a vivir, hicimos un gran viaje por todo Centroamérica y México. Tomamos el coche y nos dirigimos hacia el norte sin un rumbo fijo, visitando cada uno de los sitios arqueológicos y museos que nos encontráramos por ahí. Lo que para muchos niños sería sumamente aburrido, a mí me encantó. Ya se pueden imaginar visitar un museo con tu mamá contándote historias sobre las obras de arte que se encuentran ahí, o subir hasta arriba de la pirámide de Tikal acompañada de tus papás. Además de eso, aprendí muchas otras cosas que nos aprenden en una escuela. Aprendí la historia, la cultura y las tradiciones de cada lugar por donde íbamos viajando. Después de 4 meses, 12,000 kilómetros y 7 países recorridos, llegó el momento de elegir en dónde quedarnos. Entonces decidimos quedarnos aquí, en Quintana Roo. Cuando llegamos, tuvimos que elegir una escuela. Mis papás analizaron todas las opciones y alternativas posibles, pero se dieron cuenta que ninguna era lo que estábamos buscando. Ninguna tenía las experiencias que habíamos vivido en el viaje y no tenían el nivel académico que estábamos buscando. Como mi mamá es arquitecta y antropóloga y mi papá es economista que fue maestro de universidad, se dieron cuenta que entre los dos tenían todas las capacidades para enseñarme las materias que se aprenden en una escuela y muchas otras más. Entonces decidimos hacer homeschooling. Al principio muchas personas nos dijeron que estábamos locos, que cómo no iba a ir a la escuela, que no iba a tener amigos y que jamás podría ir a la universidad. A pesar de todas las críticas, nos gustó la idea y empezamos. Inicialmente le propusimos a otras 2 familias de unirse al proyecto para que no estuviera sola. Y lo que tratamos fue de traer la escuela a la casa. Cada día era en la casa de una familia y cada papá era el maestro de una materia. Mi mamá de historia y mi papá de matemáticas. Nos funcionó muy bien, pero con el tiempo las diferencias académicas de cada familia se fueron haciendo más y más grandes, que decidimos separar la parte académica de la social. La parte académica, cada familia se encargaba en unas pocas horas durante la mañana. Y para la parte social nos reuníamos con otras familias homeschoolers a hacer manualidades y excursiones. Además, tenía todas las tardes llenas de actividades que me encantaban. Navegación de velero, pintura, piano, ballet, acrobacia, taekwondo, costura, inglés, bueno, un montón. ¿Y los amigos? Bueno, en cada clase y con otras familias homeschoolers conocía gente nueva, amistades distintas, de distintas edades y distintas edades. Es algo completamente diferente a tener que ver todos los días a las mismas personas en un salón de clases, te gusta o no. Y así fuimos, de forma progresiva, adaptándonos, no sistemas, sino adaptando diferentes sistemas y métodos educativos para encontrar el perfecto hecho a la medida para nosotros. Era como cocinar. Tienes que agregarle un poco de ese sistema, una pizca de otro, hasta encontrar la receta perfecta para ti. Mi receta estaba basada en mis habilidades, en la forma en la que aprendo, mis intereses y lo que realmente me encanta. Pero bueno, regresemos un momento a su infancia. ¿Recuerdan los largos días en la escuela en los que había momentos que se preguntaban ¿qué podría estar haciendo si no tuviera que estar aquí? De seguro había un montón de cosas que les gustaba hacer y probablemente algo que les apasionaba. Imagínense si hubieran podido centrar toda su educación alrededor de ese tema. Pues sí, es posible. Desde pequeña he tenido muchos intereses diferentes, en los cuales mis papás siempre me han apoyado. A los 6 quería ser química farmacéutica. Entonces adaptamos todo el sistema educativo, todo el currículum de ese año alrededor de ese tema. Aprendí la tabla periódica, la biografía de científicos famosos, hicimos un pequeño laboratorio en casa y hasta fui a visitar un laboratorio universitario. A los 8 quería ser diseñadora de modas, entonces volvimos a adaptarnos. Clases de costura diarias y con mamá aprendí la historia de la moda. Después creé una colección de ropa e hice disfraces para Halloween que vendía a los niños del barrio.
A los 10 me encantaba la botánica. Aprendí a diferenciar las distintas plantas de la región, sus propiedades curativas y cómo usarlas al cotidiano. También sembré muchas plantas en el jardín que sigo teniendo hoy en día. Y ahí sí, cuando alguien tiene gripa en la familia, ya sabemos con qué arreglarlo. A los 12 quería tener mi propio negocio. Me encantaba la pastelería porque combina el lado artístico y creativo al crear pasteles con esculturas de azúcar. Y además, es un buen negocio porque a quién no le gusta comer pasteles. Decidí aprender a hacer pasteles, viendo tutoriales en YouTube y practicando durante horas y horas hasta lograrlo. El más feliz era mi hermanito porque podía probar todas las recetas. Cuando ya sabía cómo preparar pasteles, fui a donde mi papá y le dije que me enseñara cómo crear mi negocio. Me dio clases de marketing, administración de negocios, estudios de mercado, distribución y cálculos de costo. Son materias que no se ven en una escuela normal. Al principio inicié vendiendo pasteles para fiestas de cumpleaños y eventos. Luego hice la distribución de mis productos a una cafetería. Y finalmente terminé participando en festivales gastronómicos a nivel estatal. Actualmente, mi interés principal, que siempre ha sido el hilo conductor de mi vida, es la historia y el arte. Entonces, desde hace algún tiempo hemos hecho un énfasis sobre ese tema. Tengo clases de historia del arte diarias, con mi mamá. Cada vez que viajamos visito un máximo de museos y sitios arqueológicos. Y entré al programa de iniciación a las artes asociadas del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes, la rama de artes plásticas y visuales. Nos ha funcionado también este método, que cuando nació mi hermanito lo integramos al proyecto, pero de una forma completamente distinta. Si bien la forma en la que yo aprendo es mejor leyendo, escribiendo, dibujando, la forma en la que aprende mi hermanito es completamente diferente. No se puede quedar quieto ni un minuto. Tiene que moverse, sentir, oler, tocar todo a su alrededor. Les voy a contar el 2014 de mi hermanito. Para los fanáticos del fútbol, creo que ya saben más o menos a qué me refiero. Para los que no, en el 2014 fue el Mundial de Fútbol en Brasil. Y mi hermanito es un súper fan del fútbol. Le encanta. Entonces decidimos centrar toda su educación alrededor del Mundial. Matemáticas, sumar el número de goles. Geografía, aprenderse las banderas de los países participantes. Historia, ver un poco de la historia de cada país antes de cada partido. Y muchas otras cosas más. Mi hermanito es lo que en el sistema educativo tradicional describirían como hiperactivo o déficit de atención, cuando en realidad no tiene ningún problema, solamente que aprende de una forma diferente. Por ejemplo, para aprender las tablas de multiplicar, las aprendió a los 6 años, saltando la cuerda. Es algo completamente distinto a aprenderlos leyendo un libro. Existen 8 tipos de inteligencia. En cada persona predominan 2 o 3. Pero el sistema educativo tradicional solo está centrado a la lógica y a la lingüística. Cuando llega un niño y su tipo de inteligencia dominante es la de movimiento, no saben cómo adaptar el sistema al niño. Entonces, hacen como el camino más fácil y lo clasifican. Lo ponen de hiperactivo, déficit de atención, o hasta lo llegan a llamar en algunas ocasiones inútil o fracasado, solamente porque no aprende leyendo un libro. Aprende de una forma distinta. Entonces, si cada quien es diferente, ¿por qué tratar de enseñar de forma igual? En el sistema educativo tradicional, tratan de enseñar de forma igual a grupos de 20 o más personas que aprenden de formas diferentes, tienen habilidades diferentes, tipos de inteligencias diferentes, personalidades diferentes, y aparte, todas tienen que ir al mismo ritmo. Nadie más rápido, nadie más lento. Algo que no funciona. Por ejemplo, si te encanta la química y eres muy bueno en la química, pero no te va muy bien en literatura, te van a meter en clases extra de literatura para que no pierdas el año, en vez de meterte en clases extra de química para que desarrolles al máximo tu potencial. Una pregunta muy frecuente cuando se habla del homeschooling es la validación. Pues sí, en México sí es posible validar y obtener un diploma. Yo validé la primaria a los 11 años, presentando un examen.
y la secundaria también, en un solo examen. Actualmente estoy validando la prepa en 38 exámenes. ¿Y saben qué? Cuando acabe voy a tener un diploma exactamente igual al de cualquier escuela pública o privada mexicana. Ahora, 13 años después de haber iniciado el homeschooling, puedo decir que tengo muchos amigos. Académicamente soy más avanzada que los jóvenes de mi edad. Es más, voy a acabar 2 años antes que lo previsto en el sistema educativo tradicional. Tengo un montón de tiempo libre para hacer las actividades que más me gustan, como leer, pintar, navegar windsurf, aprender idiomas, viajar, y puedo administrar mi negocio. El homeschooling es el camino que hemos emprendido con mi familia, el que se ha adaptado a nosotros y que se ha vuelto parte de nuestro estilo de vida. Nunca nos arrepentimos. Al contrario, esta decisión nos ha hecho felices cada día porque nos da una flexibilidad, una libertad y una unión familiar increíble. Pero lo más importante, me permite hacer las cosas que realmente me gustan, porque cuando realmente te gusta algo, lo practicas y practicas hasta volverte excelente, ya que no hay mejor forma de hacer algo que cuando se hace con pasión. Muchas gracias.